Buenas tardes y gracias por la presentación. Gracias a Marcela por dejar el espacio para la presentación. Y les agradezco a ustedes el estar aquí una tarde de viernes. Se lo agradezco porque sé que es difícil reunir a tanta gente para conversar sobre algo que es incómodo y algo que es desagradable. Porque la verdad resulta incómoda y desagradable. Y me consta que por lo general siempre se va a preferir acallar o silenciar tratar estos asuntos. Da igual que sea a través de una conferencia o un libro. Si tú hablas de estos temas, se crea rechazo. O sea que si hay escritores entre el público y quieren vender libros, pues les recomiendo que escriban sobre vampiros o sobre futbolistas o sobre platillos volantes, pero no sobre la verdad. Se lo digo por experiencia. La verdad no vende, la verdad no gusta y la verdad generalmente resulta incómoda y desagradable. Los hindúes llaman a la verdad Sat y los musulmanes, lo sabéis aquí algunos, Al-Haq, que es uno de los bellos nombres de Alá. Y también Al-Hamid, el que vale la pena. Entonces nadie puede estar en posesión de la verdad. Y yo menos. Aquí estamos intentando hablar de ella. Y eso por lo general causa rechazo. Eso me consta. Entonces por eso les agradezco su presencia y valoro mucho su valentía. Antes de salir aquí, estuve hablando con Marcela y le dije, bueno, yo no voy a hablar de la rueda de los cuatro brazos. Pues hablar de un libro que ya está escrito es redundante. Eso de presentar un libro, pues lee el libro y luego hablamos de él. Entonces le pregunté, ¿de qué hablo entonces? Y ella me respondió, habla sobre algo de actualidad, lo que sea. Y entonces pensé en hablar no sobre la actualidad, pues para eso ustedes ya tienen miles de periódicos y miles de canales de televisión. No de la actualidad, sino de la potencialidad de lo que todos estamos viviendo. Lo que es la potencialidad de ayer es lo que hoy llamamos la actualidad. Y la potencialidad de hoy pues será la actualidad de mañana o de pasado mañana. Entonces, los que ya han leído mi último libro, antes me han hecho muchas preguntas sobre este tema y de ello es de lo que voy a hablar. Es una pena porque creo que es más interesante hablar del principio y de los principios de este trabajo, pero ustedes me preguntan sobre el final, ¿no? Es como cuando un crítico de cine tiene que escribir sobre una película que es muy aburrida y que es un rollo. Entonces ve el final de la película y después escribe la crítica. Bueno, en este caso esto no sirve. No vale coger atajos para esto. Sin embargo, ya que estamos aquí en una presentación muy íntima, pues podemos hablar del final de la película. Ustedes están viendo a través de los medios no una película, porque es real, pero sí una serie larguísima, de muchísimos capítulos. Uno de los capítulos de la temporada es Las revueltas árabes. El final de esa serie que están viendo y el final de la historia del libro que estoy presentando, aunque parecen tan diferentes, resulta ser el mismo en el terreno político. Y digo en el terreno político porque esa historia tiene muchos finales. El económico, el psicológico, el social, el religioso, el individual de cada uno de ustedes. Pero centrémonos en esta conferencia en el final político. Ese final político de toda esta cosa se llama Israel. Allí confluyen los capítulos de la temporada de su serie favorita, en Israel. Seguro que algunos que no me conocen están encasillándome de antemano como antisemita. Y
Y eso es extraño porque un árabe semita, un musulmán lee su Corán en lengua semita, y los que me conocen bien saben que he escrito trabajos sobre la Torá, sobre el Tanaj, he escrito un libro sobre Moisés de León, y quien haya leído este último libro habrá encontrado respetuosísimas referencias a la tradición hebrea. ¿Mm? Y por cierto, esa tradición hebrea no está de ninguna forma en el Estado moderno de Israel. Me gustaría algún día escribir sobre ello. Y ese es el punto de partida de esta charla. Si antes dije que la verdad es desagradable e incómoda, no hay verdad más difícil de encarar, más desagradable, más ingrata y decepcionante y triste que la mentira del conflicto de Oriente Próximo. Es asqueroso, es repulsivo, no apetece mirar hacia él, y precisamente por eso es muy, 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 muy importante en el final de esta historia. Algunos de vosotros se preguntarán qué tiene que ver lo que pasa en Túnez con lo que pasa en Israel. ¿Y qué tiene que ver lo que pasa en Israel con lo que pasa aquí, o lo que me pasa a mí, o lo que le pasa a un brasileño, a un argentino, a un español? ¿Qué tiene que ver lo que pasa en Libia y lo que va a pasar? Porque enseguida entrarán los americanos con su uranio empobrecido y todo esto. Piensen que los tiranos árabes de Libia y de Bahrein son al menos tan sinvergüenzas como lo eran hace 10 años, cuando Europa tenía comodísimos contratos. Entonces les pido que se olviden de eso de que los europeos, la Unión Europea y la ONU se preocupan de repente por la pobrecita población civil árabe. Olvídense de todas esas mentiras y olvídense de que democracias made in Europe van a salir de todas estas revueltas. Les pido que se olviden de esto y que escuchen esto que les voy a contar. ¿Quién de ustedes conoce la bandera de Israel? La mayoría, ¿no? ¿Qué tenemos en ella? Estrellita. El sello de Salomón. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más aparece? 2 líneas azules. ¿Por qué azules? El templo de Salomón está entre 2 líneas azules, entre 2 ríos. ¿Qué ríos son esos? El Éufrates y el Nilo. El Éufrates, que es el río que riega el centro oeste de lo que ahora es Irak, y el Nilo, el río que pasa por el Cairo. Éufrates y Nilo. Esa es la frontera territorial del proyecto sionista. ¿Se han preguntado por qué Israel es el único Estado del mundo con una política de expansionismo territorial? Es el único. Es el único Estado al que se le permite eso. Imagínase que, por ejemplo, pues los argentinos dicen: no, nosotros queremos el sur de Brasil. Y los españoles dicen: nosotros queremos el Algarve de Portugal. ¿Qué dirían todos? No, eso no. De eso nada. Pues bien, a Israel no solo se le permite, sino que tiene una estrategia de expansión territorial que pasa por los eventos que ahora ustedes están presenciando en los medios de comunicación. Pero no es solo territorial el control que busca la entidad sionista. Es un control financiero, económico, de recursos, y que pasa por el control de petróleo de los pozos administrados por esos tiranos árabes que ahora se tambalean y que antes eran muy amigos de los europeos y de los norteamericanos, algunos de ellos. ¿Y qué necesita esa toma de control? Un gran enfrentamiento, desencadenar una gran confrontación. Hay que crear un enorme circo de confrontación que legitime lo ilegitimable. Ese circo lo están montando desde 2000. ¿Recuerdan a Ariel Sharon
pisoteando la mezquita de Al-Aqsa. ¿Lo recuerdan? Pongo unos deberes para casa. En el libro que aquí estoy presentando, los que lo han leído lo recordarán, hablo de Al-Aqsa solo una vez. Y no es hablando ni de sionistas, ni de Sharon, ni de Netanyahu. Siglo XII de la era cristiana. ¿Es importante Al-Aqsa y su demolición en esta historia? Extremadamente. Extremadamente. Pero no vamos a hablar de la actualidad de mañana. Las revueltas árabes. ¿Van a salir democracias de las revueltas en Túnez, en Marruecos, ahora en Libia? No. Saldrán democracias en la medida en la que sean adecuadas para ese gran enfrentamiento del que estoy hablando. Para liar ese enfrentamiento se necesitan enfrentar dos bandos, aunque sean hermanos, aunque todos desciendan de Sem. ¿Cuáles son los dos bandos? Musulmanes y judíos, dice alguien. No, porque créanme que, por ejemplo, en Indonesia no se van a involucrar en esta historia. Árabes e israelíes se van acercando, pero tampoco. Existen árabes e israelíes, y aunque no lo crean, existen árabes en el Mossad y existen contratos importantes entre saudíes y norteamericanos, cubaitíes, cataríes, con británicos. Entonces, no son ni los árabes ni los musulmanes los protagonistas de esta historia. Adivinen, se trata de crear dos bandos desiguales que den pie a una contienda absurda, en la que todo el mundo tome partido, aunque solo sea desde la barrera. Entonces, después de esas revoluciones, ¿quién gobernará en Siria, en Líbano, en Jordania, cuando Abdullah se vaya de vacaciones con la reina de Inglaterra? ¿Qué minoría existe en estos países? Creo que 3 millones en Jordania, medio millón en Siria y otro millón en Líbano. ¿Quiénes? Palestinos. Entonces, no se extrañen que mientras se desarrolla esta primavera árabe, también llegarán noticias de bombas en Jerusalén, de mochilas con dinamita en autobuses en Tel Aviv y todo este horrible circo que todos ya conocemos y que han estado ensayando durante más de una década. Los sionistas seguirán machacando a los palestinos de la Franja y los vecinos de Egipto, de Siria y de Líbano en ese momento verán esas atrocidades desde otra perspectiva, desde la perspectiva del poder. Por otro lado, explotarán bombas en ciudades de Israel y los ultraortodoxos judíos aparecerán haciendo su trabajo que todos conocemos, pues llamar a la venganza y a la muerte. Entonces parece una situación que ya conocemos, ¿verdad? Pero habrá cosas nuevas. Yo no creo que sea una situación conocida. Cuando llegue ese momento, y ese momento pueden ser dentro de años, o incluso un lustro o más, habrá dos guerras abiertas. Una guerra militar, que quizás desde aquí, desde América, no se escuchen los ecos de las bombas, pero también otra guerra, tan importante como la primera, es decir, una guerra informativa, y ahí sí, todos ustedes, como yo y como todos nuestros familiares, serán brutalmente atacados. ¿Recuerdan el símil del ornitorrinco? ¿Algunos lo recuerdan? Al Jazeera hará su trabajo con los árabes. Los medios de comunicación sionista harán su trabajo con el pueblo judío. Histeria bélica, terror, pánico. ¿Saben quién es Conrad Black? ¿Lo saben? Si no lo saben, investiguen. Es un canadiense, hijo de un agente del MI6, que tiene su imperio en Nueva York y que tiene títulos de Lord británico y de barón, y que es católico romano. Bueno, pues este tipo, investiguen porque es importante saber quiénes son sus amiguitos, controla el Jerusalem Post. Al Jazeera enloquecerá a las masas árabes, y Black y sus amiguitos
pues enloquecerán a las masas judías. ¿Y cuál es el resultado de toda esta locura? Pues se legitimará el mayor desastre después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y los europeos y los americanos? Pues harán lo mismo con ellos como lo llevan haciendo desde hace décadas, es decir, engañarlos, engañándonos. Entonces no esperen arrojar la televisión que tienen en sus casas por la ventana, porque es el momento idóneo, ya están tardando. Se lo digo así de claro. La televisión es una bomba, ¿eh? Y si quieren sobrevivir a esto que viene encima, aléjense de esa bomba. CNN, Reuters, AP y las demás harán su trabajo con los europeos y con los americanos y será un trabajo bien hecho. El proyecto sionista se servirá del dualismo político occidental, de las izquierdas y de las derechas, y mientras los europeos se entretienen opinando sobre política y sobre fútbol en los periódicos digitales y en foros, pues Israel tendrá Europa comiendo en su mano, en mucho menos tiempo de lo que la adormecida población europea piensa. Por ejemplo, hablo de España porque la conozco. Los que dicen ser de izquierdas simpatizan con los palestinos. No les preguntes por qué, porque no saben lo que es un palestino, pero si eres un europeo de izquierdas, los palestinos son siempre unos tipos geniales, muy simpáticos y muy modernos. Y a la inversa, esto también ocurre a la inversa. Es decir, los de la derecha, los que dicen ser de la derecha, dirán que Israel es la única democracia de Oriente Próximo, que es un aliado demócrata, que es un Estado legítimo y bla, bla, bla. Por eso estoy hablando de esto a ustedes. Yo no puedo hacer nada para evitar la guerra militar, pero puedo alertarles de la guerra informativa que ya estamos sufriendo todos. Entonces, por favor, abran los ojos y no muerdan el anzuelo. Es decir, cuando oigan a alguien decir que hay que matar a todos los judíos, respondan, no hay que matar a nadie. O cuando oirán a alguien decir que hay que matar a todos los árabes, respondan, no hay que matar a nadie. O cuando oigan tantas barbaridades en tantos medios y en tantas lenguas, digan, no, 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 ni lo uno ni lo otro. Los norteamericanos ya han mordido el anzuelo y bueno, pues verán su querido dólar esfumarse. Los europeos ya han mordido el anzuelo también y se sumergirán en una depresión sin precedentes. Ya están en esa depresión. Entonces estoy hablando a americanos del sur, a argentinos, a chilenos, a brasileños, que quizás aún pueden responder con inteligencia a toda esta locura. También me gustaría que me escuchara algún alemán. No, esto no es una broma ni tiene gracia. Israel se expandirá, Israel atacará e Israel controlará toda la economía de Europa y Oriente Próximo. Y mientras tanto, pues El País, Le Monde, The Guardian, pues nos van a contar una historia sobre democracia y sobre derechos humanos y sobre ataques preventivos. Entonces, ya que hoy estamos hablando del tema que ustedes querían, que es el fin político de esta historia, déjenme decirles que, usando una expresión así vulgar, que el pescado ya está vendido. ¿Conocen esta expresión aquí en Argentina? En su mano solo está ver el desastre por televisión, participando del hechizo, o el plan B, que es trabajar para recuperar sus respectivos países si es que ya no han sido robados completamente. Y ahora quizás comprendan que cuando hablaba de lo desagradable e incómodo, que era hablar de todo esto, pues tenía razón. O sea, que es mucho más agradable poner la televisión para ver el partido de fútbol o leer otro tipo de libro que el que aquí estoy presentando, o ver una película de Hollywood sobre chicas bonitas y espías. Entonces yo les vuelvo a agradecer su valentía para escuchar algo desagradable.
habrá una gran guerra, y no solo eso, sino que continuarán con una guerra que ya está abierta y que tiene como objetivo la destrucción de ustedes y de mí como seres humanos críticos a través de los medios de información usados como armas. Es decir, no les quepe duda, los medios de información son armas. Como esto es desagradable, sé que algunos reaccionarán, porque lo conozco. Entonces, ¿usted qué propone? No propone luchar, no propone matar, no propone nada. Bueno, yo les respondo, ¿por qué me exigen proponer algo? ¿Qué violencia es esa? Estoy hablando en un foro, no tengo que proponer nada. Pero, sin que sirva de precedente, yo voy a proponer algo en este caso particular. ¿Qué propongo? Les propongo a todos ustedes acercarse a la tradición de ustedes mismos, y también de los judíos y de los musulmanes. Lean los textos del vecino y lean los textos de lo que algunos consideran su enemigo. Esa es mi propuesta. Es gratis. Es decir, lean el Corán, lean el Tanaj, lean la Biblia y después comprueben el absurdo de toda esta cosa. No me importa de qué religión sean, no les quiero convertir a ninguna religión, porque lo único que quiero es que conozcan la tradición del vecino y también la de ustedes mismos, que dicho sea de paso, es la misma. Mi propuesta para un antisemita es que lea la Torá y dejará de ser antisemita porque en ella verá sus raíces. Así de claro. Y mi propuesta para un islamófobo es que se acerque a Ibn Arabi, a Ibn al-Arif, y con certeza dejará de ser islamófobo. Y bueno, pues mi propuesta para un europeo o un americano es que lea una Avicena, porque sin Avicena Europa no tiene Aristóteles y sin Aristóteles no existe Europa. Y que lea, pues por ejemplo, a Filón de Alejandría, porque sin Filón no hay judaísmo y sin judaísmo no hay Europa. Esto también lo tenemos que saber. Y esa es mi propuesta, simplemente. Acercarse a lo que todos nosotros somos. Solo así se conseguirá parar esto si es que aún se puede parar, cosa que sinceramente no creo. Entonces comprueben que lo que escribo, y este libro que presento tiene la misma finalidad, lo que escribo no es para que lean mis libros, es para que lean sus libros, los suyos propios y los del vecino, que no es un enemigo, es su hermano, literalmente su hermano. Y si no lo creen, investiguen. Abraham, Ibrahim. Y los que se consideran especiales, los que se consideran arios, pues ahí sí, ahí que lean mi último libro y se llevarán la mayor desilusión de sus vidas. Mira, yo no sé si hay solución para lo que el ser humano tiene por delante, pero si la hay, pasa por acercarse a los santos, al Murabit. Mientras unos exaltan al mártir y otros exaltan al estudioso y los otros exaltan al científico y los otros al militar, mientras exaltemos esto, sabemos que vamos al desastre seguro, al desastre absoluto. Entonces, el futuro político es lo que ustedes me habían preguntado. El futuro habitable de esta locura pasa porque todos se vuelvan hacia una misma figura que parece que ya hemos olvidado. El santo, Murabit. Los cristianos tienen muchos ejemplos, los musulmanes tienen muchos ejemplos, los judíos también. Cuando extraigan ese denominador común, esa figura, pues entonces y solo entonces, veremos el absurdo de las sectas, del tribalismo, de los sionismos, de los nazismos, de los europeísmos y de toda esta locura. Gracias.